Vamos a la palabra de Dios en el libro de Efesios, capítulo 2. Hoy veremos, como está proyectado ahí, la iglesia victoriosa. La próxima semana termina el estudio de la eclesiología. El culto va a estar a cargo de los jóvenes de la iglesia la próxima semana. Y ellos van a estar haciendo el estudio de la eclesiología. La iglesia victoriosa. La verdad central de esta mañana, hermanos, es que la iglesia está compuesta por miembros que le adoran en medio de las crisis, esperando su victoria final. Esa es la verdad central de esta mañana, que la iglesia está compuesta por miembros que le adoran en medio de las crisis, esperando su victoria final. El estudio de hoy se basará en 2 versículos. El primero de ellos está en el capítulo 2 y el segundo que nos hizo leer nuestro hermano Rodrigo recién está en el capítulo 15, versículo 14 al 17. El número 2 tal vez lo haremos en el momento de la reflexión, cuando estén todos los hermanos acá adentro. Nosotros vamos a buscar entonces Efesios capítulo 2. Efesios 2, un versículo bien conocido. Y tenemos como punto número 1, entonces, la iglesia victoriosa anuncia la salvación por medio de la gracia. ¿Ya? Ese es el punto 1. ¿Me ayudas, Tatita? Ahí está. ¿Ya? Ese es el punto número 1. ¿Lo está mirando conmigo? Punto 1. La iglesia victoriosa anuncia la salvación por medio de la gracia. ¿Ya? La gracia de nuestro Señor. Y si tenemos el capítulo 2, hacemos lo que está haciendo mi hermano Cruz. No lo que está haciendo ahora mi hermano Cruz, sino nos ponemos de pie. Mi hermano se ha puesto de pie. ¿Ya? En el capítulo número 2 vamos a dar lectura a estos versículos del versículo 1 al versículo 9, y aquí está la lectura de la palabra del Señor. Efesios capítulo 2. ¿Ya? Salvos por gracia. Vamos a leerlo en forma alternada, ¿ya? Empiezo yo el versículo 1, ustedes el 2, y así vamos alternando la palabra del Señor. Y la verdad que yo no tenía todo el capítulo, todos estos versículos, pero es bueno que como contexto lo podamos ver. Del 1 al 10, en forma alternada, empiezo leyendo yo el versículo 1. Y Él nos dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús.
no por obras para que nadie se gloríe. El Señor bendiga la lectura de su palabra. Tomen asiento, hermano. La salvación, según usted, ¿es por la gracia o por las obras? Levanten la mano los que piensan que la salvación es por la gracia. La mayoría. Otra pregunta. ¿Me salvo por confiar en Jesús o tengo que creer en Jesús y además hacer otras cosas? ¿Me salvo por creer en Jesús, primero, o me salvo por creer en Jesús y hacer otras cosas? ¿Sabe que esta pregunta fue la causa de la Reforma Protestante desarrollada por Lutero en contra del protestantismo y el catolicismo por la venta de las indulgencias? Esta fue la razón por la Reforma Protestante ya hace más de 500 años. Y hay dos formas en que los hombres buscan la salvación: por la gracia de Dios y por las obras de los hombres. En primer lugar, la iglesia victoriosa anuncia la salvación por la gracia. El gran predicador Carlos Spurgeon predicó un sermón en una oportunidad y fíjese que él fue tajante con respecto a las obras. Mire cómo tituló su sermón y fue fuerte. El sermón llevaba el siguiente título: Salvación por obras, una doctrina criminal. O sea, ni siquiera hizo dos preguntas como yo, ¿no? Fue al hueso. La salvación por obras, título del sermón del pastor Carlos Spurgeon, una doctrina criminal. Pero era una doctrina. Era algo que se estaba desarrollando en el tiempo ya del pastor Carlos Spurgeon y antes. La salvación por obras, y vamos a ir entendiendo un poquito más adelante, es un gran engaño y también un gran negocio, ¿o no? Algunos de ustedes tal vez vienen de estas corrientes. Es un gran engaño, es una gran mentira y es un gran negocio. Por eso se defiende a la muerte. El que adora a sus ídolos está dispuesto incluso, la salvación por obra, a torturar su cuerpo, a flagelar su cuerpo, ir punticodo, de rodilla, a donde sea, ayunar varios días hasta poner en peligro su vida, a caminar largos peregrinajes y soportar cualquier cosa que amerite la salvación. Salvación por obras versus salvación por la gracia. La doctrina de la salvación por obras no tiene ni siquiera una palabra de consuelo, no tiene ni siquiera una palabra de esperanza para los que han caído. ¿Quién de los que aquí están presentes en un momento no han caído en su vida cristiana? ¿Quién de los que aquí están presentes en un momento no han pecado espiritualmente? Pues la salvación por las obras para usted no hay ninguna esperanza. No hay misericordia. De hecho, todo lo contrario. La salvación por obra, esta doctrina le cierra las puertas a la misericordia.
no le da esperanza ni posibilidad de retorno, no tiene ninguna esperanza de retornar a su casa al hijo pródigo. Porque el hijo pródigo, cuando volvió en sí después de su pecado, él dijo: volveré a la casa de mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y no soy digno de ser llamado un hijo tuyo. Pero la salvación por obra no tiene esa posibilidad. El hijo piensa que si retorna, su padre le puede perdonar. ¿Y por qué el padre tendría que perdonar al hijo pródigo? ¿Qué hizo el hijo pródigo para merecer el perdón del papá? ¿Qué hizo? Nada. Porque el hijo pródigo pidió su herencia, se la malgastó, se fue al mundo, vivió, dice la Biblia, perdido, con rameras, llegando a una condición de un mendigo, comiendo de las algarrobas de los cerdos. Entonces él malgastó a su retorno. ¿Por qué entonces el padre tendría que perdonarlo? Pero él creyó en la misericordia de su padre, ¿o no? Pero la doctrina por obras alaba a los que se golpean el pecho en el templo porque se consideran fieles a Dios y no son pecadores como los otros hombres. ¿Se acuerda de aquel que estaba en el templo? El Señor dijo: Padre, te doy gracias porque no soy pecador como los otros hombres, ni como este que está aquí. ¿Cierto? Se sintió él justo y justificado. No sé si se alcanzará a ver, pero usted, como tiene buena vista, podrá verlo. Pero yo se lo leo, porque la mayoría ya vamos camino a usar lentes como yo. Pero respecto a lo mismo, el pastor Carlos Spurgeon dijo lo siguiente: si un hombre concibe que será salvado por sus propias obras, es porque se siente alguien y se gloría en la dignidad de la naturaleza humana. Cuando ha estado atento a los ejercicios religiosos, se frota sus manos y siente que merece el bien de parte de su Hacedor. Va a casa a repetir sus oraciones y antes de quedarse dormido, se sorprende gratamente de cómo pudo haberse vuelto tan bueno y tan superior a los que le rodean. Cuando sale fuera, siente como si habitara aparte, en una excelencia innata, una persona muy diferente al rebaño, entre comillas, vulgar. Un ser muy admirado cuando es conocido. Todo el tiempo se considera muy humilde y a menudo se queda sorprendido por su propia condescendencia. Una vez alguien me dijo: pero si yo nunca peco y tampoco nunca me equivoco. La única vez que me equivoqué, cuando pensé que estaba equivocado. Qué humildad, ¿no? Entonces, la salvación por obras son los méritos, las humillaciones, los castigos. No sé, yo sabe que estoy frente a usted y dudé esto de decirlo, porque me repugna. Porque es parte de nosotros, pero es algo público. Una comunidad de fe. ¿Cómo es posible que llegue a esa condición? De reclutar niños y adoctrinarlos, y estamos hablando no estamos hablando de corrientes, se supone de corrientes cristianas.
adoctrinar niños y niñitas desde pequeño para abusar de ellos después. Y sabe que cuando llega el momento, reclutan niñas como verdadero harén. Le dicen a las niñas, después de todo lo que han hecho, ahora tú, por amor al Señor, vas a entregar lo más preciado que tú tienes. ¿Y qué creen que es lo más preciado que tienen esas niñitas? Su virginidad. Y abusan estos religiosos de ellas. Y ¿sabe qué? Esas niñas se sienten bien, que le entregaron una ofrenda prácticamente a Dios. Es algo repugnante. Es una multitud de pedófilos. ¿Y sabe qué es lo peor de todo? Que parece que el peso de la ley no cae sobre ellos. Pero sí va a caer la mano de Dios. Porque el Dios vivo es celoso. Compra, venta. Y es una manera de poder controlar a la gente. Los que creen en la salvación por las obras rechazan la gracia, el favor inmerecido de Dios. Y cuando se rechaza la gracia, los hombres recurren a las acciones humanas. Cuando se rechaza la gracia, se recurre al sufrimiento, al manejo de la multitud, usando a veces la propia palabra de Dios, textos fuera de contexto. Se usa a la gente a través de los sentimientos, las emociones, el fetichismo. De hecho, estamos espantados que muchas congregaciones han retornado al Antiguo Testamento. Como si el sacrificio de Cristo no hubiera sido suficiente. Pues usted puede ver en algunos templos, en los candeleros, todo esto del Antiguo Testamento, banderas de Israel y otros objetos más en las congregaciones. Sutilmente, con el fundamento de la salvación. Los que rechazan la gracia, por más méritos que hagan, nunca se van a sentir seguros de su salvación. ¿Sabía eso usted? Que los que rechazan la gracia nunca van a tener la seguridad de su salvación. Para ellos la muerte de Cristo cumple solo una parte del plan redentor y la otra parte la tiene que hacer el hombre por medio de méritos. Los que rechazan la gracia rechazan el sacrificio completo de Jesucristo en la cruz del Calvario, como si no fue suficiente. La otra parte tenemos que completarla nosotros. Pero el Señor Jesús, antes de expirar en la cruz, ¿cuáles fueron sus últimas palabras? Consumado es. Fue completa la obra, ¿no? Señor, Padre, todo ha terminado. Fueron sus últimas palabras. Consumado es. ¿Ha oído usted el himno "Oh gracia admirable" de John Newton, que él escribió, mire, en el año 1779 lo escribió, y ha sido de tanta inspiración para las congregaciones? ¿Lo ha escuchado? Mi hermano Ronnie se lo sabe, ya lo está cantando atrás. Tati, ¿por qué no lo cantamos todos?
especialmente la primera, y luego le pregunto por qué este himno. Oh gracia admirable. Hermano Rodrigo. ¿Le gusta este himno? Esta es la última vez que lo voy a cantar, porque los de la obra no cantan este himno. La salvación por la obra no cantan este himno. ¿Por qué? Porque la salvación para ellos es por obra. Pero los que creemos que la salvación es por la gracia, lo seguiremos cantando y aprendiendo, mejor dicho, hasta que el Señor venga. Como dice mi hermano Rodrigo, tenemos diferentes escuelas. Los que piensan que la salvación es por obras rechazan la gracia y no pueden creer en textos como estos. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Los que creen la salvación por las obras no pueden creer en este pasaje de la palabra. Pero hay otro himno que nosotros muchas veces cantamos que dice, tal como soy de pecador. En esa condición venimos al Señor. Fíjese en los versículos que leímos hace un rato, lo que Pablo dice en la condición en que nosotros estábamos antes, en el versículo número 1. ¿En qué condición estaba el hombre? Y Él dio vida a vosotros cuando estabais muertos en delitos y pecados. Y mira el versículo 5. Aún estando, ¿qué dice? Muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y lo dice aquí y lo dice el versículo 9. Muertos. Entonces, si la salvación es por obra, ¿cómo puede un muerto salvarse por sí mismo? Si el pasaje dice que estábamos muertos. Pero está hablando de una muerte espiritual. No significa que estemos físicamente muertos, socialmente muertos o psicológicamente muertos, sino significa que estamos
espiritualmente muerto. El pasaje dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Pero, ¿esto era cuándo? Versículo 2. Cuando andábamos en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, se refiere a Satanás. Y estar muertos en delitos y pecados no indica toda la condición del hombre, porque la Biblia indica más allá. La Biblia dice que el que no es creyente es ciego, ¿o no? Segunda de Corintios 4:3. La Biblia dice que somos esclavos del pecado, no solamente muertos. Un incrédulo es amante de las tinieblas. Marcos dice que los incrédulos están enfermos. También Lucas 15 dice que los incrédulos están perdidos, que somos extranjeros y advenedizos. Somos hijos de la ira, que estamos bajo el poder de las tinieblas. Todo eso dice los que están sin Cristo Jesús, no solamente muertos. Y esta es la vida del que no tiene a Jesucristo. ¿Y en cuál estamos nosotros? ¿La salvación por las obras o por la gracia? Y la salvación por medio de la gracia. Porque el pasaje dice que es por la gracia. Por gracia soy salvos. Versículo 8, porque por gracia soy salvo. Por medio de la fe. Y ahí repite al final, esto no es de lo que ustedes dependa que tengan que hacer ustedes. No es un don de ustedes, no es algo que ustedes tienen que hacer. Por gracia soy salvo. ¿Y por qué el Señor nos salvó por gracia? Como dijimos recién del hijo pródigo. ¿Por qué el Padre tenía que recibirlo? Versículo 4 dice, ¿por qué el Señor nos dio salvación por medio de su gracia? Versículo 4 dice, pero Dios que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. ¿Por qué entonces? Porque Dios es rico en misericordia y porque Él nos amó. Juan 3:16 que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Usted sí puede repetir lo que sigue más adelante. Que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree. Y qué importante esa palabra. Porque la palabra es cree o crea. Cree. Porque algunos dicen para que todo aquel que en Él crea. No, no es en el futuro. Para todo aquel que crea ahora tenga vida eterna. ¿Cuándo? Cuando reciba a Jesús en su corazón. ¿Por qué entonces Dios nos dio la salvación por gracia? Por su gran amor. ¿Qué hicimos? Otro himno que cantamos. No era nada y me buscaste. Tú me has dado vida a mí. Nada hicimos. ¿Sabe qué? ¿Se acuerda cuando el Señor estaba siendo crucificado? Al lado izquierdo y al lado derecho, ¿a quién tenía? Dos ladrones. Uno de ellos fue salvado y el otro no. Ahora la pregunta es, ¿cuáles fueron las obras de este ladrón que fue salvo? No alcanzó a hacer ninguna obra, ¿cierto? Lo único que él hizo en ese momento, creyó en Jesús. No alcanzó a hacer nada. El ladrón de la cruz no tuvo tiempo para hacer nada, ninguna obra. Sin embargo, fue salvo. Isaías, capítulo 64, versículo 6, dice, si bien todos nosotros somos suciedad
y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. ¿Cómo dice Isaías? ¿Cómo son nuestras obras? Nuestras justicias. Dice que son como trapos inmundos. Todos nuestros sacrificios que podamos hacer para ganarnos la salvación por nosotros mismos son como trapos de inmundicia. Así dice el versículo 6. Todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia. Entonces, retornando a nuestro capítulo 2 de Efesios, nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y Él nos revivió. Estábamos ajenos a la vida de Dios, pero Él nos resucitó. Éramos esclavos y nos hizo libres. Estábamos condenados y Él nos libertó. Dice el versículo 5 que no solamente nos dio vida, ¿se dio cuenta el versículo 5? Sino que nos dio vida, pero dice, juntamente con Cristo. Nos dio vida, pero juntamente con Cristo. En el versículo 6 nos dice que juntamente con Cristo nos resucitó. ¿No dice? Y juntamente con Él nos resucitó. Y mire, ¿se acuerda dónde estábamos en el versículo número 1? Muertos. Y ahora en el versículo 6, ¿dónde estamos? Mira dónde llegamos. ¿Y cómo llegamos allá? ¿Qué dice el versículo 6? ¿A dónde estamos ahora? Sentados en los lugares celestiales. Versículo 6. Él nos resucitó y asimismo Jesucristo nos hizo sentar en los lugares celestiales. ¿Se da cuenta? Del versículo número 1 estábamos muertos. ¿Y cómo llegamos al versículo 6? Sentados en los lugares celestiales. Por gracia y misericordia de nuestro Señor. Bueno, Juan capítulo 5, versículo 24 dice, el que oye mi palabra y cree al que me envió, ha pasado de muerte a vida. ¿Quién ha pasado de muerte a vida? El que oye mi palabra y cree al que me envió. ¿Ha pasado de muerte a vida? Es comparado el incrédulo entonces como estar muertos espiritualmente. Ahora Pablo aclara por qué no debería haber confusión entre la gracia y las obras en el versículo más adelante. Dice, versículo número 9, no por obras para que nadie se gloríe. ¿Y qué significa esa palabra? Imagínense que si fuera por obra, ¿cómo llegaríamos al cielo? Con el listado de cosas que hicimos, exigiéndole al Señor, estos son los méritos que yo hice en la tierra. Ayudé a los pobres, a los huérfanos, di plata a la viuda. ¿Cómo andaríamos, no? O qué sé yo. Estas son las obras, para que nadie se gloríe. No por obras, pero sí fuimos creados. Mire el versículo 10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, y ahí dice, ¿para qué? Ya. Y eso no es una contradicción. No somos salvos por obras, ¿cierto? Pero dice el versículo 10 que fuimos creados ¿para qué? Para buenas obras. Pero hacemos buenas obras, ¿por qué? Porque somos salvos, no para ganar la salvación.
¿o no? Que es distinto. Por naturaleza los cristianos entonces seremos hijos de luz. Por naturaleza seremos la sal de la tierra. No seremos como el siervo negligente que enterró sus talentos sin hacer nada, esperando la venida del Señor. Porque él estaba seguro que el Señor iba a venir. Y el Señor le había dado talentos. ¿Pero qué hizo? Los enterró esperando que el Señor viniera. ¿Y cuando el Señor vino, qué le dijo el Señor? Siervo malo y negligente. ¿Por qué? Porque debe haber trabajado los talentos que el Señor le dio. Las buenas obras, entonces, son el resultado de la salvación, pero no su fundamento. Las buenas obras acompañan la fe, pero ni siquiera deberíamos estar enseñando a orar correctamente. Nosotros, en la iglesia, los que ya son cristianos, ni siquiera deberíamos estarles diciendo que deben obrar correctamente. ¿Por qué cree usted? Porque el Espíritu Santo está en ti y te va a impulsar a hacer buenas obras. Las buenas obras no son una prueba confiable de la salvación, porque también podemos estar mirando, ¿cierto? A ver quién está haciendo obras durante la semana. Y yo, como pastor, poder estar diciendo, ¿qué hiciste durante la semana? ¿Cuáles fueron tus buenas obras? Y yo poder decir, este es salvo, este otro no, porque no hizo nada en la semana. ¿No? Pero las buenas obras no son confiables. Porque hay personas que no son cristianas y también hacen buenas obras, ¿o no? Y no son salvos. Por eso las obras no son prueba confiable de la salvación. Una persona puede ser generosa, dar su dinero a los pobres, dinero a la iglesia, abrir un comedor abierto, ayudar mucho a los necesitados y no ser salvo. Porque la salvación no es por obra. Las buenas obras no son una condición para ser salvo, porque la salvación viene por la fe en Cristo. Tener una fe salvadora no significa que el cristiano no va a hacer nada y que va a estar esperando al Señor sentado. Por eso Pablo no se contradice con el apóstol Santiago. ¿Se acuerda del apóstol Santiago en el capítulo número 2? Él dice, versículo 17 y 18, así también la fe, si no tiene obra, es muerta en sí misma. A ver, pastor, ¿qué está diciendo? Bueno, la salvación es por la obra o no. Así también, la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. No es una contradicción del apóstol Pablo con Santiago. Lo que Santiago quiere decir que la fe genuina en Cristo producirá un cambio de vida y producirá por naturaleza obras. Santiago no está diciendo que la justificación es por la fe para las obras, sino que una persona verdaderamente justificada va a obrar por naturaleza. La obra será una demostración externa de mi relación interna con Cristo. Hay un himno que cantamos que también dice, yo te sirvo, ¿por qué? Te amo. Por eso servimos al Señor, en respuesta a lo que el Señor ha hecho por nosotros. Entonces, las obras no juegan ningún papel en la obtención de la salvación, pero luego los cristianos probarán su fe por sus obras. ¿Qué es la gracia? Un regalo. Pero un regalo
como dice Sarita, inmerecido del Señor. Dios salva al ser humano para que éste sea productivo. Amén. Con la expresión buenas obras. Pablo no está pensando en un activismo obsesivo, sino que nosotros reflejamos el amor de Dios. ¿Sabe que estaba leyendo este librito? Es un Nuevo Testamento que se llama Vida Abundante. Y me pareció bien interesante este Nuevo Testamento, no lo había visto. Y dice aquí, la vida abundante, la vida que siempre has deseado. ¿Le parece interesante? Pero sigo más adelante. Mire lo que ofrece este libro. ¿Por dónde debo comenzar para estudiar el Nuevo Testamento? ¿Cómo entender lo que estoy leyendo en el Nuevo Testamento? ¿Cómo pasar de una religión a una relación con el Señor? El libro nos ayuda también. Dice este libro, el amor de Dios por ti, el perdón de Dios. Este libro habla de la promesa de Dios a los cristianos. Habla de Jesucristo, el Hijo de Dios. Sigo guiando. Habla este libro del Espíritu Santo. Y más adelante, este libro nos enseña cómo orar. Dice una conversación sincera con Dios. Cómo agradecer. Cómo escuchar al Señor. Cómo sentir gozo y tener paz como creyentes. ¿Cuál debe ser nuestra manera de pensar como cristianos? ¿Qué es tener una vida abundante? Bueno, y sigo adelante. Y muy interesante porque luego este libro tiene más encima todo el Nuevo Testamento, empezando por Mateo. ¿Qué significa Mateo? ¿Cuándo fue escrito el libro? Etcétera y etcétera. Cada libro del Nuevo Testamento. Mire. Un regalo. ¿Qué dijimos que era la gracia? ¿Un regalo? ¿Y qué hizo el hermano Oscar para merecerlo? Lo único que hizo, levantó la mano. Pero sabe que él hizo más que levantar la mano. Me creyó. ¿Cierto? Creyó que se lo iba a regalar y que no lo iba a dejar en vergüenza ante ustedes. No le iba a hacer un oso. Creyó. Con firmeza él dijo, yo. Si así pues, hermano, Dios ofrece la salvación al hombre. Mire, por gracia. Como preguntamos, ¿qué hice? Nada. Porque ¿quién lo hizo todo? Jesús en la cruz del Calvario. Entonces, Jesús ofrece la salvación al hombre. ¿Y qué es lo que tiene que hacer el hombre? Responder. Yo quiero ser salvo. ¿No? Y el Señor le da el regalo inmerecido. Él no hizo nada. No era nada. Pero me buscaste, dice el himno. Porque el Señor en la cruz del Calvario pagó ese gran regalo. Fíjese que la gracia es un regalo, como dice mi hermano, pero no es un regalo como un Nuevo Testamento, que lo puedo comprar a 2 lucas. ¿Por qué? Porque el regalo que Dios nos ha dado por medio de Jesucristo pues costó harto, ¿cierto? Costó nada menos que la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Fue costosa. Eso es lo que el Señor hace. Él nos da el regalo de la salvación. Es un regalo que aceptamos porque creímos. La gracia no es solo para el comienzo de la vida cristiana, sino la totalidad de ella. Me pareció muy interesante.
Fíjese que, no sé, ¿alguien leyó este libro de Mac Lucado, La Gracia? Hace un tiempo en la iglesia se repartieron varios de estos libros. Gracia. ¿Alguien lo tiene? Hermano Ronnie. Ahora nadie lo tiene. Cuidado, ¿no? Mi hermana, tú lo tienes. Fíjese qué interesante. No sé, no se los voy a regalar. Sí. Ahora, ¿cuántos tienen el libro? Van a levantar varios. Bueno, sí, de este libro, Gracia, como estaba hablando de esto en esta mañana, quiero compartir un relato del autor más lucado que tiene varios libros. Dice que en la primavera del año 2010 hubo un accidente, cobró la vida em, de la hija de Taylor, de 13 años. Lo que siguió, dice, para Tara y su esposo fue la peor pesadilla de todo padre, ¿no? ¿Tienen niños adolescentes? Y no importa la edad que tengan nuestros niños, ¿cierto? Pero es un dolor muy grande. El que parta un hijo, el funeral, el entierro, una aluvión de preguntas, de lágrimas. Y finalmente ellos tomaron la decisión de donar sus órganos a alguien que lo necesitara. Bueno, Patricia Winter dice, el corazón le empezó a fallar, la dejaron débil, pero le dieron el corazón de la hija de este matrimonio. Y así ella pudo volver a vivir nuevamente. Los papás, una vez que se hizo estos trasplantes, viajaron miles de kilómetros para ir a ver a la niña que se le había trasplantado el corazón de su hija. Y cuando llegaron al hospital, la madre de la niña fallecida se abrazaron con la madre de la niña que tenía el corazón nuevo en un silencio largo y sollozante. No sé si era una gratitud de ambas, pero fue un largo abrazo. Finalmente sale el padre de adentro y le trae el instrumento, el estetoscopio. Y esos dos padres, emocionados, empezaron a escuchar el corazón de la niña. Ambos lloraron. ¿Por qué? Porque era el corazón de su hija, que estaba ahí. El corazón palpitante de su hija, cuyo corazón estaba en un cuerpo distinto, pero seguía siendo el corazón de su hija. Hermanos, de la misma manera ocurre en nosotros. La niña murió, pero donaron su corazón. Jesucristo murió, pero el Padre puede escuchar el latido de su Hijo en tu corazón. ¿Te das cuenta? Dios puede escuchar el latido de su Hijo Jesucristo en tu corazón. Cuando tú tomaste la decisión de recibirle como Señor y Salvador de tu vida. Y Él entró a habitar y morar ahí. Y tomamos la decisión nosotros de andar en obras y representar
a Jesucristo donde estemos. Jesús murió. La niña murió. Pero se escucha el corazón del Señor en nosotros. Amén. Por eso nos pregunta el autor, ¿tú has cambiado por gracia? ¿Has cambiado por gracia? ¿Te has fortalecido por la gracia de Dios? ¿Te has fortalecido por la misericordia de Dios? Nada más. La gracia de Dios debe empaparnos. Debemos empaparnos de la gracia de Dios y representar al Señor donde estemos y vivir esta gracia. Que la gracia de Dios nos recorra, nos inunde, que el corazón de Cristo palpite fuertemente en nosotros. Hermanos, ya ok, la salvación es por la gracia, pero una cosa es la salvación y otra cosa es la santificación. No nos confundamos. Nosotros tenemos que hacer obras de santidad, vivir en santidad, sin la cual nadie verá al Señor. La salvación ya nos ha dado el Señor por la gracia, pero nosotros, ¿qué tenemos que hacer entonces? Vivir en santidad. Estamos en un proceso de santificación. Tenemos los frutos del Espíritu. ¿Se acuerda Gálatas, capítulo 5, 22 en adelante? Los frutos del Espíritu son, ¿cuál es el primero? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. De nuevo, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, mansedumbre, templanza. Hermanos, apréndanselo. Y ahí anoten Gálatas, capítulo 5, versículos 22 y 23. Porque en este proceso de santificación se hacen evidentes en nosotros los frutos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo comienza a obrar en nosotros. El Espíritu Santo es el motor que nos impulsa a obrar correctamente, desarrollando obras de santidad. El Espíritu Santo el que nos impulsa a la oración. ¿Cómo orar? ¿Cómo conviene? No lo sabemos. Si no, dice la Biblia, el Espíritu Santo intercede por nosotros. ¿Cómo? Con gemidos indecibles. El Espíritu Santo nos enseña. El Espíritu Santo nos enseña la palabra de Dios a interpretarla correctamente y no caer en lo que hace un rato manifestábamos. El Espíritu Santo, en este proceso de santificación, el Espíritu Santo nos invita a congregarnos. ¿Por qué estamos aquí en esta mañana? Para ganarnos la salvación. Es parte del proceso también. El Espíritu Santo el que nos impulsa a hablar del Señor a otros, a visitar a otros, como mi hermano Bernardo hace un rato daba gracias al Señor. El Espíritu Santo. En este proceso estamos. En el proceso de santificación. Romanos, capítulo, bueno, lo sabemos, 6, versículo 23, ¿qué dice? Porque la paga del pecado es
muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahora, fíjese ese versículo. La paga del pecado es muerte. Y estábamos muertos en delitos y pecados. Pero dice más la dádiva. ¿Y qué es lo que es la dádiva? También es un regalo. ¿Y cuál es el regalo que dice el versículo? Es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Sabe que a nosotros nos cuesta aceptar la gracia de Dios? ¿O no? Personalmente, a veces me cuesta aceptar la gracia de Dios. Nos cuesta mucho. Pero vivimos en la gracia. Romanos también capítulo 5, versículo número 2, respecto a esto mismo. Dice, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Pero nosotros debemos estar en la gracia firmes. Y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Mire ese versículo. Por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Entonces, vivimos en la gracia y hemos de expresarla a los demás. Esta es la dinámica que produce la salvación en aquellos que creyeron en Él. Este es un reto para nosotros, de tener que vivir la gracia y poder ser agentes de gracia durante la semana. Este es el desafío. Para aquellos que se consideran demasiado pecadores y que el amor de Dios no es para ellos. Bueno, hace un rato ya dimos un ejemplo. Pero la salvación es por la gracia. Dijimos al empezar que la iglesia victoriosa anuncia la salvación por medio de la gracia. ¿Amén? Esto vamos a hacer durante la semana. ¿Cuál es el reto? De anunciar la salvación al perdido por medio de la gracia de Dios, su misericordia. Y la verdad de hoy día era que la iglesia está compuesta por miembros que le adoran en medio de las crisis, esperando su victoria final y primero, como dijimos, anunciando la salvación por medio de la gracia del Señor. Amén. Luego vamos a hacer la segunda reflexión en Juan capítulo 15, versículo 14 al 17, que hace un rato, ya como dije, nos hizo leer nuestro hermano Rodrigo. Vamos a orar al Señor. Hermanos, en nombre del Señor, da gracias por su fidelidad. ¿Qué le parece si damos gracias al Señor? Porque Él nos alcanzó por su gracia, porque nos ha perdonado por su gracia. ¿Sabe qué, hermano? Al menos personalmente, en algunas oportunidades cuando, especialmente antes de poder aceptar el ministerio en mi tiempo de vaivenes espirituales y cuando caía en pecado, yo sufría mucho. Sufría mucho. Y le pedía perdón al Señor. Pero me seguía como si no era suficiente. Una vez le escribí una canción al Señor, pidiéndole que el Señor me perdonara. Y en esa canción dice así: perdóname, oh Señor, he pecado otra vez. Y un día la canté en la iglesia
Y uno de los jóvenes me dice, yo estoy en tu condición. ¿Me puedes enseñar la canción? Y después los dos la cantamos adelante, con guitarra. Porque personalmente a mí me costaba mucho aceptar la gracia de Dios. ¿Y cómo ofender al Señor si Él tanto había hecho por mí? Mis pecados son distintos tal vez, pero siguen causando en mí tristeza. Porque el Espíritu Santo se contrita, ¿cierto? Se entristece. Pero estamos en el proceso de santificación. Todavía estamos en el horno. Todavía estamos ahí. Todavía hay pecados que quemar. Todavía hay impureza en nosotros. Yo creo que saldremos del horno cuando el Señor venga por nosotros. Pidamos perdón al Señor si pecamos. Como dice, ¿cierto? La palabra del Señor. Abogado tenemos para con el Padre. No a mis hermanas. Abogado tenemos a Jesucristo. Oremos al Señor. Gracias, Señor, por la salvación, que es por la gracia. Gracias porque reconocemos que no es por méritos personales, no es por cuán bueno o no lo sea, sino tal como somos, como decimos, tú nos llamaste de pecador, nos llamaste, Señor. Gracias porque no pasaste de largo, sino que tu mirada de amor fue sobre nuestras vidas, Señor. Te lo agradecemos, papá, por toda tu fidelidad, por toda tu misericordia, por todo tu perdón, nuestro Señor. Gracias por tu gracia. Ayúdanos a hacer esta semana agentes de esa gracia, agentes de esa misericordia a otros, que hay tantos que cruzan nuestro camino, hablarles del amor del Señor. Ayúdanos en este proceso de santificación también, porque también como salvados debemos representar a Jesucristo y que su corazón lata fuerte en nosotros, el corazón de Jesús. Muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.